episodio de Cuestiona Todo Podcast, el podcast de ifrevistadigital.com. Estoy con Takar Marcano, con Franklin Camargo y vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es cómo se deberían promover las ideas libertarias en Venezuela para que calen. Y vamos a hablar prácticamente de dos escenarios. Porque en este punto yo me voy a inclinar por el lado de Franklin, porque a mí me gustó una conversación que tuvimos en privado y Franklin dijo que no puedes promover las ideas de libertad y el capitalismo desarreglado, vestido como un hippie. Como un hippie, como un callejero, exactamente. Que todo lo contrario, debíamos proyectar una imagen de éxito, que debíamos promover incluso hasta una imagen de empresarios si vamos a estar hablando de dinero, de emprendimiento y de capitalismo. Entonces tenemos esos dos escenarios porque en Venezuela, lamentablemente, la política hoy día se promueve de manera muy rabalera, muy arreada. Prácticamente cualquier político en Venezuela se viste como, ¿cuál fue el término que utilizó Franklin? Fue como un... profesor de educación física con el respeto de los grandiosos profesores de educación física. Efectivamente. Entonces vamos a estar hablando cuál de esos dos escenarios, porque los movimientos libertarios precisamente se visten como se visten las nuevas generaciones actualmente, con una franela, unos jeans, unas compras. No, muchos se visten peor aún. Eso es cierto. Quieren hablar de capitalismo con una franelilla que dice 420, ¿no? Efectivamente. Entonces, vamos a ver qué opinión tiene Takar de esto, porque Takar perteneció al movimiento libertario de Venezuela y yo sé que dentro del movimiento libertario de Venezuela hay mucho esto de la corriente hippie, al igual que pasa en Disobey. Incluso yo, desde ifrevistadigital.com, cuido una imagen bien relajada de la forma en la que me he visto. Entonces, ¿qué opina Takar de esto? Véngase. Bueno, yo primero decir que, me puse lo más arreglado posible para que no vengan aquí a criticar, que Franklin no diga nada, por si acaso. Mira, hay varios temas, o sea, cuando uno da una imagen pública, una imagen política, tienes que tocar dos temas principales, que es el tema del discurso y el tema de la imagen. En ambos casos, en Venezuela, desde hace 20 años, se ha dado una degradación total. Una degradación tanto de la imagen. Podemos ver esto en un ejemplo perfecto, que es el ejemplo de Chávez. Chávez, antes del año 98, se vestía un hombre con traje, se vestía con su corbata y daba una imagen quizás del político tradicional que era en Venezuela. Adecos y Copellanos toda la vida fueron personas que iban palpi corbata al Parlamento a sesionar. Sin embargo, después de ganar en el 98, se dio un cambio paulatino de su imagen. Empezó a vestirse más con trajes informales, con la típica camisa roja, informal, con chándals, empezó a vestirse sobre todo también con uniformes militares alrededor del año 2002, 2003, empezó a cambiar la imagen. Y el cambio de imagen de Chávez propició que primero toda la cúpula chavista empezase a cambiar también su imagen. Hombres como Aristóbulo Istúriz, que hicieron política en la mal llamada Cuarta República, pasó de tener la imagen convencional a cambiar su imagen por la que tenía Chávez. Y esto a su vez también arrastró a todos los políticos de la oposición. Adecos y Copellanos dejaron de tener la imagen de toda la vida y claramente también los hijos de Adecos y Copellanos, es decir, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, etc. Y el discurso, que a mi parecer también es mucho más importante que la imagen a veces, también fue degradándose. Pasamos de tener alocuciones que podrían considerarse de alto nivel. Pasamos de tener a un hombre en la televisión como Arturo Uslar Pietri, que hablaba de la manera más impecable posible, a hombres como Rafael Caldera, que tenían una formación increíble y daban buenos discursos, con todas las diferencias ideológicas que tengamos. Pasaron a tener un lenguaje mucho más arrabalero, que no lo cuidaban, no preparaban sus discursos, decían lo primero que se le venía a la mente. Ejemplo de eso, el aló presidente. Nuestro presidente disertando por 8 horas sobre la tortuga de su abuela. Entonces, pasamos a tener una degradación. No sé si esto fuese intencional o no. Yo sí creo que de cierta manera fue intencional para tener una imagen mucho más relacionada con lo que ellos denominaban el pueblo. Tener una imagen mucho más cercana con sus votantes. Y esto ha repercutido de muchas maneras. Ahora en Venezuela todos los políticos tienen esta imagen. ¿Y cómo hacemos nosotros para vendernos como algo distinto, como lo que realmente somos, algo distinto a este establishment? Pues desde mi punto de vista es cuidar nuestra imagen, volver a una imagen tradicional
que a pesar de que sea una imagen muy cuidada, en Venezuela puede llegar a ser una imagen rebelde. Un político que se vista como estamos vestidos ahora, Franklin y yo, aquí haciendo el tonto, es una imagen rebelde dentro de Venezuela. Y sobre todo, cuidar el discurso, cuidar lo que se dice, cuidar tus palabras, tener un buen lenguaje. Todo esto puede ayudar mucho a propiciar el impulso de las ideas de la libertad dentro de Venezuela. Podría decirse que muy probablemente la intención de ese cambio en la forma en la que se vestía Chávez antes de ser electo y posterior a concentrar todo el poder en sus manos, podría decirse que fue precisamente, como lo dices tú, para calar dentro de lo que ellos llamaban el pueblo, o también podría, que es pensando de una manera muy macabra, con toda la intención de pervertir la imagen y lo bueno y destruirlo y convertir a la sociedad en una sociedad de indigentes mal vestidos, porque precisamente esa es la figura del hombre nuevo. Ahora, a mí me gustaría saber por qué Franklin Camargo considera que es necesario vestirse de traje para promover las ideas de libertad. O sea, ¿por qué esa imagen en una sociedad? Siempre tengamos en cuenta que nos estamos dirigiendo a una sociedad venezolana que tiene 20 años sumergida en la pobreza, que el vestirse bien no es una regla universal dentro de Venezuela, por más que el venezolano y la venezolana siempre ha cuidado mucho la forma en la que se viste, pero actualmente tenemos una realidad muy diferente. Entonces, ¿por qué vender las ideas vestido de traje y corbata? ¿Cuáles son los argumentos de Franklin para eso? Bueno, en primer lugar, creo que es importante recalcar que el contexto puede hacer variar la situación. Sin embargo, lo que hay que mantener es una esencia de ser una persona pulcra y una persona, transmitirlo en la mayor medida posible, una persona próspera. De esta forma, obviamente, yo no necesariamente estoy promoviendo que hay que tener camisa y corbata para una conversación como esta, que obviamente es tranquila o relajada, o para ir a los barrios a hablar con las personas. Sin embargo, lo que sí creo que es importante es siempre mantener esa esencia de ser una persona pulcra y ser una persona próspera, porque al fin y al cabo estamos promoviendo una idea que tiene como pilares fundamentales ser un sistema moral, el único sistema moral como lo es el capitalismo, y un sistema que genera prosperidad. Si nosotros queremos venderle a las personas, tanto de bajos recursos como de muy buenos recursos, que el capitalismo es un sistema que permite prosperidad, nosotros como capitalistas debemos demostrar precisamente prosperidad, aun cuando no necesariamente la tengamos, pero hay que demostrarlo en la mayor medida posible. De esta forma, yo creo que un dirigente o un movimiento, a ir a una entrevista, a la hora de grabar un video, a la hora de hacer una presentación pública, yo creo que debe estar vestido de la mejor forma posible. Ojo, no quiero acá dar, porque yo no soy Carolina Herrera para dar lecciones de moda, para nada en lo absoluto, pero sí creo que ser pulcro, ser limpio, transmitir higiene personal, transmitir formalidad, son reglas fundamentales para de hecho transmitir las ideas de la libertad. Obviamente hay personas que se pueden sentir más identificadas con otra cosa. Sin embargo, yo creo que en Venezuela es momento de que precisamente un político pueda dejar de vestirse como un profesor de educación física, correr de barrio en barrio y por el contrario ser un gerente que transmita progreso, que transmita desarrollo y que todas las personas puedan aspirar precisamente a esa prosperidad que tal político está reflejando de alguna forma u otra. Ahora, con respecto al tema del discurso, ¿ustedes creen que un político que esté promoviendo las ideas libertarias, movimientos, una persona individual, cualquier tipo de individuo que esté haciendo la promoción de las ideas de libertad, debe cuidar el lenguaje de qué manera? No debe utilizar términos como pana, chamo, hermano, brother, no utilizar malas palabras, dirigirse siempre con un tono académico hasta cierto punto, o definitivamente el lenguaje libertario también hay que ablandarlo para que cale de la forma en la que el venezolano se comunica entre sí. Yo creo que eso va de acuerdo a la personalidad del vocero y también la estrategia política que está implementando, así como a las personas que quiera llegar. Entiendo completamente que una persona pueda adecuar su lenguaje y pueda hablar muy diferente a mí, porque va de acuerdo a estilos, va de acuerdo a estrategias políticas y de todo un poco. Sin embargo, hago hincapié nuevamente al tema de la esencia moral que debemos promover precisamente como activistas por la libertad. Yo no imagino la libertad como un loco que parece un indigente y dice groserías.
Yo imagino a la libertad como una persona de bien que precisamente cuida su principal propiedad privada, que es su cuerpo, y trata de estudiar y por lo tanto hablar de la mejor forma posible. Ahora bien, yo creo que esto es igual perfectamente compatible con un lenguaje coloquial, con un lenguaje que de acuerdo a una estrategia política intente llegar a ciertos sectores y demás, pero por supuesto siempre manteniendo cierta esencia moral. Por qué cree Takar que los movimientos libertarios actualmente se sienten más acariciados o atraídos por la idea de vestirse de manera relajada en lugar de vestirse de forma formal? Yo no sé, me imagino que muchas de las personas que conocen a Franklin Camargo ven la forma en la que Franklin se viste cuando participa en entrevistas, cuando participa en conversaciones. Es muy diferente a la forma en la que se visten la mayoría de los movimientos dentro de Venezuela que son libertarios. ¿Por qué esa tendencia hacia lo hippie, lo relajado, pongámosle la etiqueta arriado, que no necesariamente significa que está mal vestido, pero no es la vestimenta formal de cuidar y de verse pulcro? Mira, yo creo, y esto se puede enlazar con muchos más temas, yo creo que el principal problema es que no hay una profesionalización de los líderes políticos de la derecha dentro de Venezuela. Yo creo que a pesar de las buenas intenciones que puedan tener muchos líderes locales, muchos líderes libertarios en cada una de sus comunidades, yo creo que estas personas, más allá de cierta política quizás empírica que están realizando dentro del país, no tienen realmente esquemas de cómo realizar una política un poco más profesional. Yo creo que les ha faltado mucho trabajo en este sentido. Es decir, tú ves los discursos de una misma organización y ves como, por ejemplo, dos voceros se contradicen a sí mismos en distintas entrevistas. Okay. A mí dentro del movimiento libertario a mí me pasó ver una persona como el coordinador nacional dando unas declaraciones en las cuales reconocía a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y un par de semanas después ver a un miembro del Consejo Académico diciendo totalmente lo contrario. Entonces yo creo que es una falta de seriedad y una falta de profesionalización de estas instituciones. Yo creo que lo que hace falta para estas organizaciones es, en primer lugar, sentarse con verdaderos profesionales, verdaderos politólogos, verdaderos asesores de imagen, verdaderas personas que les puedan construir sus discursos y les puedan ayudar en estos temas. Porque mientras nos veamos como carajitos, que, bueno, tienen buenas ideas, que son utópicos, que están haciendo lo que pueden, pues bueno, no vamos a poder capitalizar tanto poder dentro de Venezuela, no vamos a poder capitalizar tanto apoyo ciudadano. Yo creo que el proceso de estas organizaciones va a tener que pasar por una profesionalización. Pero muy probablemente el hecho por el cual no se sientan con profesionales que los enseñen a cómo vestirse y todo esto es precisamente ese rechazo que hay de trabajar con alguien que no piensa exactamente igual que tú. Ustedes me dirían, ¿quién es la referencia política dentro de Venezuela a la que un movimiento como el Movimiento Libertario, Disobey o cualquier otro que se identifique con las ideas libertarias estaría dispuesto a sentarse para que le enseñe cómo vestirse bien, cómo hablar bien, cómo mejorar el discurso, cómo cuidar el léxico? Difícilmente lo van a ver porque van a decir, es que yo no me quiero ver como ustedes, y eso lo vemos mucho en Twitter. No, en Twitter lo vemos muchísimo. Inclusive no es solamente un tema de que estas personas no piensen y viven exactamente igual que tú, sino yo creo que es un problema de egos malentendidos. Okay. Yo creo que, como la mayoría de aquí, los que estamos haciendo política de derecha en Venezuela somos jóvenes, y alguno que otro ha logrado cierta repercusión en algunas redes sociales, yo creo que los humos se le han subido un poco demasiado a la cabeza, piensan que son cosas que realmente no son, y piensan que se están comiendo al mundo. Y no quieren aceptar consejos, sino quieren aceptar asesoramiento externo, porque piensan que lo que están haciendo es lo que se debería hacer, y no ven que tienen una falta de seriedad en algunas cuestiones. Con todo el respeto, yo estoy trabajando actualmente con todas las organizaciones alternativas en Venezuela, pero les tengo un grandísimo aprecio, y precisamente lo que queremos tratar de hacer con ellas es tratar de instruirlas, tratar de darles una mejor imagen, que acepten consejos y que, bueno, empiecen a trabajar en conjunto para mejorar todos esos aspectos. Y que la derecha en Venezuela pueda pasar a ser una opción política alternativa y seria. Que la gente diga, yo ya no apoyo a Guaidó, que según la última estadística de Megaanálisis es alrededor del 80% de los venezolanos no apoyan a Guaidó, pero la mayoría se queda en él. ¿Y a quién apoyo? Pues bueno, la intención es que de estos movimientos surjan personas serias que la gente pueda decir, mira,
yo apoyo a esta persona. A mí me parece que esta persona es la indicada. Hay muchos que ya, por ejemplo, apoyan a María Corina, me parece excelente, pero hay muchas personas a las cuales no les termina de calar María Corina. Y deberíamos crear las figuras pertinentes que puedan atraer a esta gente. Ahora, yo le quiero preguntar a Franklin una cosa. Fíjense, siguiendo hablando con lo de la imagen, porque luego quiero pasar a lo de las etiquetas, pero lo de la imagen me interesa muchísimo y me interesa muchísimo también con Franklin, porque a mí me gusta mucho la forma en la que él se viste para sus entrevistas y más que la forma como se viste es como argumenta el por qué se viste así, porque muchas personas por pura chocancia pueden decir que se ve cifrino, que se ve como elitesco, que se ve como... Y resulta ser que hay una razón de ser por la cual él cuida la forma en la que se viste. ¿Ustedes creen que en Venezuela... Fíjense que una cosa, yo considero que el trabajo de los medios para la promoción de las ideas de libertad en Venezuela es clave. Las ideas libertarias no van a llegar a Venezuela si no hay un trabajo de medios fuerte y el trabajo que hacen los medios incluso en la forma en la que la gente percibe lo que se está tratando de comunicar. ¿Ustedes creen que debería ser una regla? Porque es que esto tiene que ser de repente muy estricto. O Franklin, ¿tú crees que debería ser una regla el hecho de que prevalezca por encima de cualquier otra forma el vestirse de manera decente y arreglada por encima de cualquier otro? Lo puedes ajustar a estrategia política, lo puedes ajustar al momento, al clima, al día, pero debería prevalecer la forma de vestirse bien sobre cualquier otra. Fíjate algo, yo como activista político, por supuesto que creo en esa regla. Okay. Y además también como simpatizante y como ciudadano más, también creería en esa regla a la hora de apoyar a un activista político. Y no es algo que tiene que ver solamente con el tema del relajo, estar relajado, porque uno puede vestir de forma relajada, como de hecho tú lo puedes, estás en este momento y no le encuentro ningún problema, además por el contexto de esta conversación. Es una videollamada que luego subiremos a redes sociales y está excelente. Ahora bien, el problema que yo encuentro con ciertas organizaciones libertarias es que precisamente ellos tienen la intención, la directa intención de transmitir ese mensaje que precisamente transmiten. El de ser libres, el de ser divertidos, el de las drogas. Ok, podemos discutir si estamos a favor de la legalización de las drogas o no. Ahora, nosotros promovemos el consumo de drogas. Son cosas muy diferentes. Estamos a favor de la legalización, perfecto, que cada quien se envenene su cuerpo. Excelente. Estamos ahora promoviendo el consumo de drogas desenfrenado. O estamos a favor de que las personas sean libres para amar. Pero estamos a favor, pregunto, de un libertinaje sexual y son preguntas que hay que hacernos. Ahora bien, yo creo que ciertos movimientos libertarios han desvirtuado precisamente esta lucha. Con la idea de promover la legalización de las drogas, lo que promueven es el consumo de ellas, con tratar de precisamente el ser rebeldes, el ser jóvenes, el ser liberales o libertarios y el creer en la libertad, están promoviendo un libertinaje. Ahí es cuando yo encuentro un problema. Ojo, no creo que va a ser ilegal, ni mucho menos, simplemente a mí no me gusta. Entiendo que pueda funcionar en muchas personas. Sin embargo, al fin y al cabo, ¿cuál es el éxito que han tenido? Yo creo que el éxito político de los libertarios ha sido nada, ha sido un fracaso rotundo en la mayoría de los países, mientras que movimientos conservadores que llegan a las personas, bien sea por religión, bien sea por patriotismo, bien sea precisamente por términos económicos, terminan llegando a más personas. Yo creo que se pueden aglutinar y se pueden unir puntos de ciertas ramas. Yo personalmente creo en la legalización de las drogas, pero no creo en aparentar físicamente ser un marihuanero que consume droga todos los días. Yo creo que hay una diferencia, una enorme diferencia. Yo comparto Por el contrario, contigo creo eso, que del conservadurismo pudiéramos rescatar, sí, ok, si bien es cierto, estamos a favor de la legalización de las drogas, creemos que cada persona debería cuidarse y precisamente demostrar y exteriorizar una esencia. Y no solamente una esencia, sino también una salud física y mental. Y esto va no, inclusive, ahora bien, si me dejas acotar algo, inclusive todos estos temas efectivamente se tienen que discutir, pero yo creo que Venezuela está en un punto en el que estos temas son totalmente dejados de lado, se tienen que dejar de lado porque tenemos un problema principal enfrente. Y está bien, en democracia, incentiven la legalización de la droga, todo lo que quieran, también matrimonio igualitario, pero no estamos en ese momento. Ahora, otra cosa, fíjense que no necesariamente, porque empezamos hablando de cómo Chávez cambió su imagen y luego pasa a un desarreglado para parecerse a lo que llamaban pueblo, podríamos creer que la intención por la cual se terminan vistiendo así es
exclusivamente esa, o que tienen la intención de pervertir la imagen, o que en el caso de la Mesa de la Unidad Democrática es porque quiere parecerse al chavismo para calar dentro de sus filas también, o en el caso de los movimientos libertarios porque quieren transmitir una imagen de rebeldía, de libertad. Pero también hay algo que es cierto y se maneja mucho actualmente en el mundo de los negocios, de la motivación, con personas como Tony Robbins, con personas que hacen seguimiento a discursos como lo de Steve Jobs. La forma de vestir de ellos cambió. El empresario, la imagen de empresario que había antes es muy diferente a la imagen de empresario que hay hoy. O sea, hay el empresario tradicional que se viste en traje. Si tú vas a Wall Street, no vas a ver a una persona en jean y franela o suéter largo entrando al stock market. O sea, eso no lo vas a ver. Pero sí vas a ver a grandes empresarios, está muerto, pero van a recordar a Steve Jobs dando sus discursos, van a ver a personas como Mark Cuban también vestido de manera muy relajada, bueno, precisamente porque forma parte del deporte, pero hay esa corriente también. De hecho, venden a Bill Gates como una persona que se viste de manera sencilla y aunque Warren Buffett utiliza trajes, también lo venden como una persona que tiene el mismo carro de los 60, 70, que no anda enalteciendo los lujos ni nada por el estilo. ¿No creen que también eso de la imagen y el sentirnos atraídos hacia esa imagen también viene fomentada desde algún punto de vista global por esa nueva tendencia, que podríamos llamarla una nueva tendencia de Silicon Valley, para ponerle una etiqueta, porque más o menos es desde ahí desde donde viene eso? ¿Creen que eso está bien o está mal? ¿O habría una diferencia entre los contextos y no, cuando vamos a hablar de política es mejor que nos vistamos de traje y corbata para comunicar como si fuésemos vendedores de seguro, confianza y seriedad? Yo quisiera hacer énfasis, permíteme tocar, yo quisiera hacer énfasis en que no necesariamente el vestir bien es exclusivamente el uso de una corbata o un traje. Y puntualizar de que yo lo que rescato precisamente es tratar de transmitir una esencia moral, de transmitir pulcridad, de transmitir unos estándares, unos criterios de una persona que sea próspera y que, digamos, que actúe de acuerdo a criterios morales. Dicho esto, bueno, yo también creo que los empresarios de la actualidad pueden vestir así para transmitir algún tipo de mensaje, o es porque precisamente les gusta y en el uso de su libertad lo hacen, o incluso pueden hacerlo para no tratar, digámoslo así, de mostrar o de exteriorizar una imagen de típico empresario encorbatado que hace millones y solamente le importa su dinero. Esa imagen lastimosamente, lo digo lastimosamente, está satanizada, y digo lastimosamente porque hacer dinero no tiene ningún tipo de malo y querer hacerlo mucho menos, pero probablemente lo hacen en una respuesta a ese mensaje de mira, yo no soy el típico empresario que ando en un escritorio pensando en hacer dinero todo el día. Yo voy y hablo del medio ambiente en una universidad, uso tenis y, como dirían los mexicanos, uso zapatos de goma, uso un suéter como tú también lo haces, soy una persona normal. Y en esto efectivamente, pero en esto yo citaría a Ayn Rand, la peor culpa es la culpa no merecida. Si un empresario anda intentando cambiar su imagen simplemente para agradar a los demás, al menos que sea por una estrategia monetaria, yo personalmente no lo comparto. Pero vuelvo y repito, la esencia que se puede transmitir de muchas formas y a la hora de vestir también. Yo no vengo aquí a dar lecciones de moda, ni mucho menos. De hecho, Takara está mejor vestido que yo el día de hoy. Realmente es todo un performance. Es todo un performance. Exactamente. Yo lo que creo que lo importante es no transmitir un mensaje de libertinaje, un mensaje de descuido, un mensaje de drogadicto. Son los puntos que yo creo son primordiales. Por el contrario, tratar de destacar y de exteriorizar una imagen moral, una imagen de una persona con hábitos, con higiene personal, con prosperidad. Para mí eso es fundamental, pero también estoy evaluándolo de acuerdo a mis gustos. A lo mejor una persona no se sentiría atraída hacia un político con estas características, pero puede variarlo manteniendo estos estándares. Ahora, ¿qué opinan con respecto a ver, porque me gustaría pasar a las etiquetas porque nos quedan 7 minutos. Vale. Ajá. Me gustaría pasar a las etiquetas porque fíjate que, y en este caso voy a citar el ejemplo. Ustedes se acuerdan de Capitalismo Popular y todos los debates que ha generado eso, Entonces, esa fue una forma de utilizar una campaña tratando de escribirla de una manera que el venezolano la entienda. O sea, es lo que podríamos asumir que hay detrás de la conceptualización de la campaña. ¿Ustedes creen que utilizar etiquetas como esas
desvirtúa las ideas libertarias o por el contrario más bien es una forma de hacer que calen en la sociedad porque siempre hay que tener claro a quién le estamos enviando el mensaje. ¿Qué opina Takar de eso? Mira, yo creo que en el caso venezolano hay que tener mucho cuidado con las etiquetas porque, mira, desde hace 20 años nos han estigmatizado a más no poder la etiqueta de capitalismo, la etiqueta de derecha, la etiqueta de pro-yanqui, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente desde el chavismo, también desde la falsa oposición, ojo. Entonces, venir a hablar de capitalismo popular tiene dos problemas. El primer lado, la gente que está ya familiarizada con el capitalismo y que lo apoya, va a decir, oye, pero ¿por qué hace falta lo del capitalismo popular? O sea, habla de capitalismo a secas y listo. Y las personas que no están a favor del capitalismo, porque le pongas un popular en la etiqueta, tampoco los vas a convencer. Desde mi punto de vista, fue una campaña bastante errónea de su parte. Entiendo que lo saca de Margaret Thatcher, a la mujer de hierro, no es un invento de María Corina, es un invento de Thatcher, pero no creo que en este contexto sirva. Sin embargo, etiquetas que no han sido usadas, sino han sido estigmatizadas por el chavismo, pueden llegar a ser mucho más poderosas. O sea, una etiqueta como libertario es una etiqueta muy poderosa en Venezuela por dos razones. La primera, probablemente nadie sepa qué significa. Probablemente ni el 10% de los venezolanos saben qué es ser libertario, pero el nombre te asocia con algo fácil, la libertad. Y en este contexto histórico y político, lo que la gente busca es la libertad. Y una etiqueta como libertario es sumamente poderosa, más allá de que no entiendas de qué va. Y no está estigmatizada en la sociedad. Entonces eso te da un punto muy positivo a favor. Yo personalmente no comparto la etiqueta de María Corina. Si a mí tú me hablas de capitalismo popular, yo pienso que me está hablando de socialdemocracia, como mínimo, y no es algo que yo comparta. Y yo creo que hay que empezar a ser un poco más radicales en el discurso. No hay que tratar de minimizar lo que nosotros proponemos. No vamos a hablar de que somos de centro derecha, capitalismo popular. Yo creo que Venezuela hay que decirle directamente lo que se quiere hacer. Si no, puedes llegar a sufrir las consecuencias que, por ejemplo, sufrió Carlos Andrés. Por no hablar claro en su discurso de lo que quería y lo que iba a hacer, eso le terminó pasando factura. Porque la gente, cuando votó por Carlos Andrés, no se imaginaba que iba a haber lo que luego se denominó el paquetazo. Pero es que cuando tienes la intención de llegar al poder, tú vas a utilizar las herramientas necesarias del marketing político para llegar al poder. No, exacto. Y si tú quieres ejecutar cambios pesados en Venezuela y lo intentas hacer diciendo, bueno, entonces me mantengo firme en esto y voy a decir que se llama capitalismo y resulta ser que tus asesores de mercadeo te están diciendo, mira, eso no funciona, di capitalismo social o capitalismo antivirus o capitalismo anti-COVID o capitalismo anti-chino para que lo puedas vender ahorita porque es la etiqueta que vende y tú dices, no, porque es que hay que llamarlo como se llama y hay que llamarlo como se llama y entonces no ganas. No ganas, no puedes ejecutar los cambios que quieres ejecutar. Fíjate algo, el contexto del capitalismo popular, yo entiendo el punto de Takar y lo comparto hasta cierto grado. Sin embargo, recordemos que incluso, y también sucedió con Margaret Thatcher, ¿cuál era la estrategia? Que para ese entonces el capitalismo, como sucede en Venezuela, se asociaba con un sistema que solamente beneficiaba a los empresarios. ¿Qué sucedió? Margaret Thatcher dijo no. Capitalismo popular, porque beneficia precisamente a cada individuo, porque cada individuo tiene propiedad privada, incluso desde el cuerpo físico, y porque yo quiero un Reino Unido, un Gran Bretaña de ciudadanos empresarios, de ciudadanos propietarios. También fue el mensaje de María Corina Machado. Yo prefiero decir capitalismo sin ningún tipo de problema, incluso hay personas que no les gusta el término capitalismo, sino libre mercado. Sin embargo, más allá estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Respeto a la propiedad privada y mercados libres. Ahora bien, encuentro el capitalismo popular como una definición equivocada. Mira, yo creo que de acuerdo al contexto puede funcionar y si funciona, está bien. Sucede lo mismo con la vestimenta. Mi tema es que yo creo que no funcionaría. Yo creo que ciertos grupos libertarios vendiendo el mensaje que de hecho venden libertad, libre mercado, propiedad privada, no van a tener éxito. Y también de acuerdo a un gusto personal no me gusta. Lo mismo con las etiquetas. Yo creo que el capitalismo popular funcionó en Gran Bretaña. ¿Pudiera funcionar en Venezuela? Mira, posiblemente también. Y en cuanto a lo de Carlos Andrés Pérez, por supuesto que hubo un gran problema comunicacional, pero también creo que era una sociedad que no estaba lista para el libre mercado. Simplemente no lo quería. Se habían acostumbrado, y con esto voy a ser bastante polémico, se habían acostumbrado a ser unos parásitos que absorbían las rentas del Estado. Y
cuando Carlos Andrés Pérez les aumenta el precio de la gasolina y les libera el mercado, les privatiza empresas, el mal llamado paquetazo, salieron como parásitos precisamente a saquear. Siendo esto así, yo creo que Carlos Andrés Pérez tuvo un problema comunicacional, pero también tuvo una Venezuela que no estaba lista para el libre mercado. Ante estos contextos, probablemente lo que se necesita, además de educación, sea fuerza. Bueno, fíjense que se nos acaba el tiempo y me gustaría que concluyéramos afirmando el hecho de que precisamente esto es una invitación a que los movimientos que promueven las ideas libertarias dentro de Venezuela cuiden la forma en la que proyectan no solamente su imagen, sino la forma en la que comunican sus ideas verbalmente. Yo creería que efectivamente es necesario, sin necesidad de caer en un solo, como bien lo dijo Franklin, de caer en un solo cuadro y te vas a vestir solamente de una manera, pero yo creo que sí deberíamos estar un poco más abiertos a aceptar precisamente esto y a buscar incluso asesoría de personas que sepan de esto. Porque sin entrar en ese debate, y lo habíamos conversado antes porque tuvimos que volver a grabar esto, Takar había mencionado el caso de cómo se vestía antes Juan Guaidó, sin que estemos defendiendo a Juan Guaidó, y cómo se viste ahora, y que prácticamente fue como disruptivo, como que rompió lo tradicional. Efectivamente, y aquí tomo las palabras de Takar, si en los movimientos libertarios nos atrevemos a ser disruptivos de una manera decente, muy probablemente nuestras ideas van a calar de una manera positiva en la mente de los venezolanos y podremos lograr que la mayoría de las personas apoyen lo que nosotros estamos haciendo. Se nos acaba el tiempo. Algo rápido antes de que se termine. Libertarios, para difundir las ideas de la libertad no necesitan una barba como el Che Guevara ni un tabaco como el de Fidel Castro. Y el cabello largo como Pablo Iglesias. Exactamente. Me parece excelente. Gracias, muchachos.